Buenas tardes, chavos y chavas de la Resortera México. Aquí saludándolos una vez más para un videotutorial con mucho frío. Está el clima bien gacho. Vamos a comenzar con el asunto de la técnica de tiro. El tan esperado tutorial de la técnica de tiro. En la mañana precisamente estaba platicando con Jorge Barril en España. Comentábamos acerca de los estilos de tiro, que hay muchos estilos, que a veces sí se usan unas cosas, no se usan otras. Él comenta que él puede apuntar sin problemas con una horqueta en Y, que ahorita vamos a platicar de eso. Aquí voy a exponer lo que es el sistema de tiro deportivo que yo uso y que pues se ha estado implementando aquí en México. Vamos a comenzar. Primero vamos a repasar rápidamente los tipos o estilos de tiro que hay. Tenemos el tiro por arriba de los postes. Está el tiro por entre los postes, que es cuando la horqueta se fija de esta manera. Aquí y aquí. Yo digo que eso es trampa porque está bien fácil. Pero lo hablaremos más adelante. Está el tipo de tiro español, donde los españoles tiran así. Hacen esto. ¿Sí? En el tipo de tiro español, donde hacen esto, con los cuernos hacia arriba, ellos encuentran un punto de mira entre esta área. Por eso Jorge dice que él puede tirar sin ningún problema con una Y. Ahorita la vamos a ver a detalle. Incluso hay gente que en este tipo de tiro inclina o hace un ángulo de esta manera. Cuando hacen un ángulo de esta manera incluso encuentran una guía poniendo una línea aquí sobre la horqueta donde se angula la liga, ¿no? Y son diferentes formas y muy variadas sistemas de tiro. En la realidad es que la técnica de tiro se basa fundamentalmente en, yo creo, dos cosas. Bueno, tres cosas. La postura, encontrar un punto de mira y siempre hacer lo mismo para pegar donde mismo. Repito, siempre hacer lo mismo para pegar donde mismo. La postura y el punto de mira. En el caso de esta resortera, ahorita vamos a ver, yo tengo un punto de mira aquí y ahorita les voy a explicar cómo llegamos a este punto de mira. Comencemos por la postura. En la postura vamos a ver que regularmente poner los brazos de forma horizontal a la misma altura es algo que tenemos dentro de nuestra memoria muscular. Entonces es muy sencillo. O si pones los brazos para arriba, te los pones para arriba, no hay problema. ¿Sí? Entonces, una vez que pones tus brazos para arriba, uno de ellos lo vas a doblar hasta aquí y el otro lo vamos a dejar aquí. Esta es la postura que generalmente vamos a usar para el tiro. La cintura, el ombligo apunta perpendicular a la línea de tiro. Es decir, si nuestro tiro está para allá, nosotros nos vamos a poner de esta manera y vamos a hacer el tiro hacia allá. ¿Ok? La vista hacia allá. Depende cada quien cómo se acomode también. Pero algo muy importante en este punto es el punto de anclaje, el anchor point. Para siempre hacer lo mismo y siempre pegar donde mismo, necesitamos un punto de anclaje siempre el mismo. Entonces, si tú vas a hacer tu punto de anclaje aquí, nunca lo mueves de ahí. Si vas a hacer tu punto de anclaje aquí, nunca lo mueves de ahí. Si vas a hacer tu punto de anclaje aquí,
Nunca lo mueves de ahí. Por ejemplo, mi punto de anclaje es aquí. Incluso yo termino las sesiones de tiro y me queda marcado aquí. De que siempre, siempre va el hueso este de aquí de mi pulgar aquí y aquí y aquí. Todo el tiempo. Nunca cambia el punto de anclaje. Como nunca cambia el punto de anclaje, nunca cambian las medidas de lo que estoy haciendo, nunca cambia mi postura y generalmente tiendo a pegar donde mismo. Ese es uno de los principios fundamentales que tenemos que llevar a la perfección con la práctica. Siempre la misma postura, siempre el mismo punto de anclaje, siempre el brazo a la misma altura. ¿Sí? Siempre el brazo a la misma altura y siempre esta postura. Y aquí empezamos a apuntar. Entonces, bueno, si necesito tirar más abajo, si necesito tirar más arriba, mueves todo el conjunto. No modificas esto así, porque entonces pierdes mucha de la técnica, de los ángulos. Ahorita vamos a ver con unos gráficos, pero al momento de hacer esto, le das en la torre a todo el sistema, a toda la técnica. Entonces, si quieres apuntar para arriba o para abajo, mueves todo el sistema completo, desde el tronco hacia arriba. Siempre en el punto de anclaje. Ahora, ¿qué sigue después de que ya dominamos nuestra postura, ya dominamos nuestro punto de anclaje? Hay que empezar a apuntar con las ligas. Hay que empezar a apuntar con las ligas. Para esto vamos a utilizar nuestro ojo guía. En la Resortera México, en las notas, hay un documento que habla muy extensamente de qué es el ojo guía. Lo voy a explicar rápidamente. Todos tenemos un ojo que mira a profundidad y otro que mira a periferia, ¿sí? No siempre es el mismo y no siempre concuerdan con que sea zurdo diestro. Por ahí decía un señor grande que conocí, dice, no, a mí me vale, yo veo con madre con este ojo, pero yo apunto con este, ingasu. Pues sí, sí se puede, pero es como si tienes un hijo chaparro y un hijo de 2'10" y te hablan de la NBA y te dicen, oye, hay un lugar para uno de tus hijos, ¿a cuál vas a mandar, no? Y te vuelvas a mandar al pinche enano. O sea, pues muy probablemente sí la arme, digo, si le echa ganas, si es un ser humano extraordinario, pero yo creo que la mejor oportunidad que tienes de hacer algo con eso sería mandar a tu hijo el grandote, ¿no? Entonces, de igual manera, si encontramos que nuestro ojo guía es uno, es este o este, pues la mejor oportunidad de tener una mejor precisión apuntando, pues va a ser usar el ojo guía. En mi caso, todos me dicen, tú eres zurdo, ¿por qué agarras la horqueta con la derecha? No soy zurdo. Todo el mundo lo agarra así. Yo la agarro con la otra mano porque apunto con mi ojo guía, que es el izquierdo. De hecho, ya me operaron y veo muy bien con los dos, pero antes, desde niño, que usaba lentes, con este veía bien y con este veía neblina. Entonces, siempre me he acostumbrado a usar el ojo guía. Entonces, para encontrar su ojo guía, vayan al documento que les menciono y van a encontrar unas notas precisas. Entonces, ya dominamos la postura. Ya dominamos el punto de anclaje, ya ubicamos nuestro ojo guía y empezamos a trabajar en función de ello. Ahora, ¿cómo vamos a apuntar? ¿Cómo se ve la liga y cómo se ve el poste? ¿Cómo se ve el objetivo y de qué se trata apuntar? ¿Por qué le puse un puntito a mi resortera aquí? ¿Ok? Vamos a los gráficos y vamos a observar de qué se trata esto. Ok. ¿Cómo se mira cuando estamos apuntando? Esta es la parte de cómo se mira.
vamos a usar la teoría del palo de paleta, o así lo he escuchado nombrar, donde vamos a tratar, o bueno, vamos a tender a que las ligas queden completamente perpendiculares a la horizontal de donde está el blanco. Si vemos, si este blanco estuviera aquí, pues las ligas tienen que estar en un plano pues completamente perpendicular, como muestra aquí el gráfico, ¿sí? Entonces, este es el punto donde en esta parte es muy importante que la línea haga que las ligas hagan una línea. Cuando el poste está en Y, cuando el poste es redondo y la liga está fruncida, hacer esta línea es muy difícil, muy incómodo, diría yo que hasta imposible, no se ve bien. Por eso precisamente es que por eso precisamente la idea es que las ligas estén con esta disposición. Bien. Hay que poner atención que cuando este gráfico exagera un poco la postura, pero nos enseña las partes incorrectas. Así no es, así no es. ¿Sí? Tenemos que estar completamente perpendiculares al horizonte de tiro. ¿Ok? Vamos a ver ahorita que cuando nos desviamos tantito, encontramos un desfasamiento en el resultado del tiro. Ok. Cuando logramos dominar esta parte y que el tiro siempre sale perfectamente recto con las ligas y que las ligas no varían su posición, llegamos a este punto. Si las ligas están correctamente alineadas, ya tenemos resuelto el eje X, que es la parte de aquí. Es decir, si hacemos bien esto, nuestro hit va a pegar siempre sobre esta línea. No va a pegar aquí, no va a pegar acá. Siempre va a pegar sobre esta línea. Entonces ya tenemos resuelto X. Ya solo tenemos que preocuparnos por la elevación del tiro o por el plano Y. ¿Sí? Es aquí donde empieza todo nuestro análisis. La parte de meterle algo de coco. Y práctica, obviamente. Entonces, vamos a ver que si ponemos esto en la pared, en un cartón o algo, y empezamos a trabajar sobre esta teoría, y empezamos a obtener resultados sobre esta línea, estamos avanzando sobre nuestra técnica, ¿sí? Resultados sobre esta línea me refiero a que le pegues al 1, le pegues al 3, le pegues al -4, le pegues al 2, o por qué no, le empieces a pegar en el centro. Eso ya quiere decir que estamos trabajando sobre la técnica de tiro correctamente. Ahora, ¿cómo vamos a corregir en dado caso que estemos haciendo golpes en el 3, en el 1, en el -3? Ok. ¿Qué pasa si a la hora de tirar estamos haciendo hit en la parte de aquí abajo? Bueno, unas posibles causas pueden ser que la munición esté muy pesada y que esté haciendo tiro parabólico hacia abajo. Obviamente, la contraparte de esto es que las ligas estén muy ligeras, que las ligas estén muy aguadas y que a lo largo de los 10 metros, pues el tiro parabólico del proyectil lo lleve a pegar aquí abajo. No estamos sacando un tiro recto. 10 metros es una distancia muy corta, como para no hacer un tiro recto. Entonces subámosle tantito la potencia a las ligas o bajémosle el peso a la munición. Otra causa que puede darnos esta situación es que
estemos moviendo nuestro punto de anclaje ligeramente hacia arriba en la mejilla. Al mover ligeramente hacia arriba el punto de anclaje, vamos a dar hacia abajo. Y esto ya es una deficiencia en técnica. Tenemos que regresar a hacer 100, 200, 300 tiros con nuestro punto de anclaje fijo en el mismo lugar. Independientemente si pegamos o no pegamos, vamos a trabajar nuestro punto de anclaje, 200, 300, 400 tiros, hasta que instintivamente, nuestra mano vaya a nuestro punto de anclaje y de ahí no se mueva. Ok. Otra situación que puede estar dando como resultado que estemos pegando en esta parte de aquí es que definitivamente estemos usando una distancia de postes más grande de lo requerida de lo que requiere el punto de mira. Ahorita lo vamos a ver a detalle con medidas, pero si en esta técnica particular los postes están muy abiertos, yo voy a estar pegando aquí abajo del punto de mira. No sé si recuerdan que aquí tenemos un punto de mira. Si queremos seguir tirando con esta liga, con esta horqueta, pues ¿qué va a pasar? Que tenemos que corregir. ¿Y cómo vamos a corregir? Bueno, pues vamos a visualizar que estamos pegando por aquí, por el -3, y ahora vamos a apuntar aquí. Vamos a darnos cuenta que si yo mi punto de mira lo pongo en el 3, pues ya voy a estar pegando en el hit. ¿Ok? A eso le llamamos corregirle el punto de mira. Regularmente lo podemos hacer sobre la marcha en un torneo, en una tirada, ¿no? Si variamos la distancia también, si ya no son 10 metros y mi punto de mira cambió, pues corrijo de esta manera, ¿sí? Entonces ya sé que le apunto al 3 y le voy a dar aquí abajo. Para el segundo o tercer tiro ya debo estar haciendo esta corrección eficientemente. Ok. Después, ¿qué pasa si pego por arriba del punto de mira? ¿Sí? Si yo estoy apuntando aquí al hit y doy en el 2 o 3. Bueno, la posible causa es a la inversa de la última anterior. La distancia entre los postes es muy reducida, menor a lo que requeriría el punto de mira. En esta particular forma de tiro, y ahorita lo vamos a ver con medidas, efectivamente influye la apertura de los postes. Si los postes están muy cerrados, el hit va a estar pegando por arriba del punto de mira. La otra causa es la deficiencia en técnica del punto de anclaje que comentábamos hace rato. Al momento de soltar, has hecho un movimiento ligero del punto de anclaje hacia abajo. Lo bajaste de donde lo tenías agarrado y el punto dio hacia arriba. ¿Sí? Entonces, tenemos que corregir otra vez nuestra técnica en el punto de anclaje, una y otra vez. Si estamos en el caso 1 y estamos en mitad de una competencia, o no estamos en el caso 1, pero simplemente nos movieron los 10 metros más para allá o más para acá, lo que hacemos es otra vez corregimos, igual que hace rato. Si ya vimos que estamos pegando 2 clics arriba, pues vamos a apuntar 2 clics abajo. Apuntamos 2 clics abajo y ya vamos a estar pegando otra vez al hit. ¿Sí? Esto es corregir sobre la marcha. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando el tiro empieza a pegarnos fuera del eje Y ya se nos fue a un lado a otro? Tenemos que regresar otra vez. Estamos teniendo un problema de técnica. Vamos a revisar otra vez el correcto ángulo de las ligas. Vamos a regresar a esto. Lo estamos haciendo mal. Al momento de soltar, se ha movido ligeramente el punto de anclaje hacia un lado. Igual deficiencia técnica, estamos moviendo nuestro punto de anclaje. Y otra posible causa que le pasa mucho al tirador que viene de instintivo, que muñequea. Al momento de soltar, hace un ligero muñequeo y cambia en el último momento el ángulo y pega para un lado y para otro.
Y es que tú dices, es que yo estoy viendo, mis ligas están derechas. Sí, nada más que en el último segundo antes de soltar estás muñequeando. Y puede pegar el tiro más para adentro o más para afuera. Otra vez, si ya hiciste 20 tiros y no logras dejar de pegar ahí, pues no batalles. Empieza a apuntar 3 clics a la derecha. ¿Sí? Si ya tu técnica está bien hecha, si ya por más que intentaste sigues pegando ahí, es buena noticia, sigues pegando ahí. Si sigues pegando ahí 10, 20, 30, 40, 50 veces y no logras corregirlo, ahí déjalo. No lo muevas. Solamente apunta 3 clics a la derecha o 3 clics a la izquierda, según sea el caso. Bueno, estas son deficiencias de técnicas que podemos volver nuestra propia técnica, ¿no? Ahora, si yo voy a estar haciendo tiro deportivo siempre a 10 metros y no tengo ganas de estar haciendo estas correcciones, mi técnica ya está bien depurada, mi técnica ya está bien hecha, mi técnica ya está bien afianzada y no quiero estar haciendo estas correcciones a 10 metros, vamos a ver cómo funciona entonces hacer un diseño en los postes para que la horqueta sea precisa. Esta teoría la he estado aplicando al diseño HOS que está ahí en la tienda y funciona sí o sí, sin problemas. Digo, si alguien fue a la facultad de ingeniería o en la preparatoria llevó trigonometría, va a entender perfectamente bien que no tiene error el asunto y que es perfectamente entendible y claro. Vamos a hacer un análisis de esto. La línea que describe la munición en su viaje hacia el objetivo la vamos a definir como línea de tiro. Esta es la línea de tiro. ¿Sí? Si vemos, nuestro ojo guía es el que está justo por arriba del punto de anclaje. De tal manera que esto aquí nos describe otra línea, que vendría siendo la línea de vista. La línea de vista está en nuestro objetivo y debe hacer convergencia con la línea de tiro. ¿Sí? Si nos damos cuenta que hay una pequeña distancia entre nuestro ojo dominante y nuestro punto de anclaje, vamos a ver que estamos describiendo un triángulo, con un ángulo muy cerrado, pero un triángulo al fin. Y cuando tenemos un triángulo, la trigonometría es nuestra mejor amiga y funciona sí o sí, siempre. Entonces, ¿para qué queremos este triángulo y para qué nos sirve? Bueno, pues vamos a ver qué datos tenemos de este triángulo. La distancia que va del ojo guía al punto de anclaje la tengo porque no tengo más que medirme, ponerme una cinta ahí a un lado y ver cuánto mide. La distancia del draw es la distancia del punto de anclaje a la horqueta. Y esta también la tenemos. No es ningún secreto. Y de aquí hasta el objetivo son 10 metros. Si ponemos esto justo sobre la línea de los 10 metros, o habrá que variar un poco si nos paramos con los pies sobre las ligas de 10 metros. Depende cómo estemos tirando. Típicamente vamos a meterle aquí 10 metros. ¿Sí? Entonces, si seguimos viendo nuestro triángulo, vamos a ver que es importante conocer este ángulo. Tenemos esta medida y tenemos esta medida. Entonces, para llegar a conocer el ángulo que nos va a dar un dato extra, pues es muy fácil. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente que nos llevan a sacar una ecuación de la tangente. El inverso de la tangente de este resultado nos dará invariablemente el ángulo.
Ahora ya tenemos el ángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto adyacente está compuesto y lo podemos descomponer en el momento que queramos. Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Si descomponemos el cateto adyacente y vamos a esta distancia, vamos a tener que esta distancia ya no va a ser esta. Así es que tenemos un nuevo cateto opuesto. Ahora, esta es una incógnita. ¿Qué es lo que deseamos saber en realidad? Pues cuánto mide este cateto. ¿Sí? En realidad queremos saber cuánto mide este cateto y no es ningún problema porque ya tenemos este ángulo. Ya tenemos el valor del ángulo, ya tenemos el cateto adyacente, solamente hay que despejar de la misma ecuación anterior el cateto opuesto. ¿Y para qué nos sirve el cateto opuesto en esta altura? Bueno, pues muy fácil. El doble de la medida de este nuevo cateto opuesto será la medida de apertura de postes en la horqueta para que la mira esté justo en el borde del poste superior. Si sacamos esta medida con nuestras medidas y la multiplicamos por 2 y hacemos una horqueta con apertura de postes con esa distancia, el punto de mira para pegar a 10 metros exacto estará en el borde exterior del poste superior. Sí o sí. Si usted hace bien este cálculo, si usted hace bien su técnica, si usted hace bien su palo de paleta, si usted hace bien su punto de anclaje, usted va a poner el objetivo aquí en la orillita, parado a 10 metros, y sí o sí siempre va a dar en el blanco. Comprobado. No hay nada oculto, es trigonometría. Entonces, les regreso el dato, por aquí lo tienen. La presentación la puedo poner por ahí que la descargue, no sé, ahorita vemos dónde lo ponemos. Pero si usted analiza esta técnica a detalle, va a darse cuenta que es una técnica muy técnica, valga la redundancia, y que es infalible. La única manera de que falle es que usted falle. Es que usted no esté poniendo las ligas perpendiculares al plano de tiro. Es que usted no esté haciendo bien su punto de anclaje. Si usted hace bien su punto de anclaje, si usted pone bien las ligas perpendiculares a la horizontal de tiro, y si usted pone el objetivo justo en el puntito del borde exterior del poste, usted va a dar. Siempre, 10 de 10, sí o sí. Más adelante saco un video tirando con estas medidas para que puedan observar cómo es repetitivo el que estás acertando una y otra y otra y otra vez. Bueno, chavos, muy bien. Me parece que ya quedó bastante claro y explicado el punto de cómo se apunta, la parte de qué sucede cuando pegamos arriba y abajo. En la explicación respecto del diseño y de las medidas, creo que quedó bastante claro el punto en el que ya tienes tu horqueta, ya estás apuntando, pero si no quieres estar volando arriba del poste o calculando en medio de los postes, pues hay una manera, una ecuación para sacar la medida de la apertura en postes y encontrar que cómodamente puedes acertar poniendo esta medida respecto a la medida de los postes. Si no sabes cómo sacar la ecuación o si no te late la idea de estar haciendo cálculos extraños, entra a la tienda de La Resortera México, www.laresorteramexico.com,
ahí en una orilla dice la Resortera México, la tienda, le das clic, te lleva a la tienda y busca una resortera de las de Hoss, de las mías, que tiene el diseño ergonómico en el mango, y me das los datos de la distancia que hay de tu ojo guía a tu punto de anclaje y tu draw, y yo te hago una resortera con las medidas exactas para que tu mira esté aquí. Apuntas 10 metros, pones el objetivo aquí y pegas. Recordemos, estas horquetas vienen con el diseño que saco yo ergonómico, donde la parte convexa del mango ancla la mano y permite que la muñeca esté completamente en línea recta y relajada. Entonces la agarras aquí, pones el pulgar aquí, metes los dos dedos aquí y haces esto. ¿Sí? Súper cómoda. Y hecha tu medida, pues todavía mejor. Donde vas a apuntar aquí y vas a pegar. Y listo. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, no dejen de ponerme sus comentarios, sus preguntas. Recuerden, si ustedes tienen otra técnica que funciona, no la cambien. Si ustedes tienen un tiro instintivo genial y le dan al ala de la mosca en vuelo, no lo cambies. Si tú has desarrollado otra técnica de tiro diferente, con la horqueta, con otra postura, con otros cálculos, pues platícanos también, compártelo, déjanos saber. Esta es una técnica que yo he desarrollado que a mí me funciona muy bien, que trigonométricamente podemos comprobar. Entonces, si te gusta, practícala. Si no te gusta, pues saca la tuya, ¿verdad? Y estoy a las órdenes para las dudas, preguntas, comentarios. Y para el que quiera hacer la horqueta con sus medidas, con todo gusto, contáctenos a través de la tienda. La Resortera México. Por aquí voy a dejar ahorita la liga. Recuerden, estos tutoriales los estamos poniendo en el canal de YouTube de la Resortera México. Suscríbanse, denle like si les gustó, si no, no le den like. Y estén pendientes de los próximos eventos de tiro y las próximas reuniones de práctica para la raza de aquí del norte, en Monterrey. Para los que están allá en San Luis, en Colima, en Chihuahua, saludos a toda la raza por allá. Chiapas, Chihuahua, saludos a toda la banda de aquel lado. Reúnanse, hagan sus tiradas, hagan su ranking y pues comenten, platiquen, pasen los videos y para que estemos por ahí más empapados de las experiencias de todos, ¿no? Es todo, chavos, se la pasen bien. Saludos, felices tiros, chao.